Acabamos de escuchar el capítulo 20 de San Mateo. Pero quisiera recordar que versículos atrás, al final del capítulo 19, escuchamos cómo Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos? Pedro le pregunta a Jesús: ¿y nosotros que dejamos todo por seguirte, qué vamos a recibir? A lo que Jesús responde: todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y enfatiza: porque muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Jesús le dice este mensaje a los 12 apóstoles. Claro, los judíos quedan extrañados, porque para el judío la escuela rabínica repetía en sus enseñanzas que Dios había elegido a Israel porque veía que solo Israel era capaz de recibir la ley, que ellos eran los privilegiados de recibir la acción de Dios. Claro, al ver cómo Jesús ofrece todo esto a Pedro y a los apóstoles, entran en confusión. Los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar al conocimiento de Dios? Los judíos. ¿Quiénes son los últimos en llegar al conocimiento de Dios? Los apóstoles. Y con esto nos muestra Jesús que la salvación que Dios ofrece viene a buscar a todo hombre que habita esta tierra. La salvación de Dios es para todo ser humano, sin distinción, incluso para quienes lo conocen al inicio de su vida, incluso para quienes lo conocen antes de morir y salir de esta vida terrena. La salvación es un regalo. La salvación es un don de Dios. Por lo tanto, ¿por qué habrían de tener envidia los judíos? Y eso lo quiere nuestro Señor ilustrar con una parábola. La parábola de los jornaleros para trabajar en la viña. Dios establece un acuerdo: pagar un denario. ¿Qué es o qué significa ese denario? La paga de Dios que Él nos ofrece es la vida de eternidad, es la vida del reino, es la vida en su presencia. Esa es la paga que Dios nos ofrece. Claro, cuando nosotros escuchamos un denario, de inmediato lo evaluamos en términos humanos y no según los criterios de Dios. Así como el domingo Jesús nos decía: no crean que he venido a traer la paz, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Esa expresión que Jesús nos regalaba el domingo no era una expresión como la concibe el mundo, sino una expresión como Dios nos la ofrece. Por eso desde el domingo venimos enfatizando que los criterios de los hombres no son
siempre iguales a los criterios de Dios. Por eso nosotros los seres humanos debemos de esforzarnos por abrirnos a la comprensión de los misterios que nos ofrece la palabra de Dios en medio de nosotros. Pareciera que el propietario en la parábola es injusto según los criterios de los hombres y no respeta las leyes más elementales de la igualdad. Si tú dijiste que ibas a pagar un denario a los que llegaron a hora temprana, pues deberías de ser equitativo con los que llegaron casi al caer la tarde. Sin embargo, los criterios de Dios muestran otra realidad. Muestran la generosidad de la misericordia de Dios que se realiza en su plan de salvación. Los primeros en ser llamados al reino, es posible que sean los últimos, porque no acogen la invitación que Dios nos hace, porque no se dejan envolver por su presencia, porque buscan otras realidades que no son las realidades de Dios. Dios nos ofrece su presencia. ¿Nos parece poco? ¿Nos parece poco gozar de la presencia real de Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento del altar? ¿Nos parece poco? Pues al parecer a los judíos sí. Los judíos buscaban otras realidades. Y no por nada la primera lectura nos habla del profeta Ezequiel acerca de los pastores. Recordemos que en la época del profeta Ezequiel, los líderes de los pueblos eran los pastores del mismo pueblo. Líder civil y líder religioso estaban unidos en un único liderazgo. Es a esos líderes a quien Dios les dice por medio del profeta Ezequiel: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan a sus ovejas. Por eso decimos que en el fondo, quien realmente estableció la división entre los poderes civiles y los poderes religiosos fue el mismo Dios desde este capítulo 34 del profeta Ezequiel, donde Dios promete pastores que no piensen según los criterios del mundo, sino pastores que nos guíen según los criterios de Dios. Mis ovejas se han dispersado, mi rebaño ha sido expuesto al pillaje. Juro por mi vida, los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. La promesa de que Dios enviará pastores no como los ofrece el mundo, sino pastores según el corazón de Dios. Ahí nos marca pues que los criterios del mundo no son siempre los mismos criterios de Dios. Y los criterios de Dios nos dicen: Dios nos ofrece su presencia. Dios nos ofrece su salvación. Es todo lo que Dios nos ofrece. ¿Por qué buscamos más? ¿Por qué buscamos puestos? ¿Por qué buscamos poder? ¿Por qué buscamos otras cosas que no son las que nos ofrece Dios nuestro Señor? Ahora que hemos estado reflexionando con la diócesis, el valor de la Santísima Eucaristía en medio de nuestras comunidades, nos damos cuenta que si alcanzáramos a comprender la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no estaríamos dispersos, no estaríamos buscando otras realidades que no pueden salvar,
No estaríamos buscando realidades del mundo amparados por la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios existe para evangelizar. La Iglesia de Dios existe para darnos a Cristo. Y ese Cristo que la Iglesia nos da, se da plenamente y de manera total en el santísimo sacrificio de la Eucaristía. Por eso yo les invito que revaloremos verdaderamente la presencia de Jesús en la Eucaristía. Yo veo que muchos creyentes, practicantes, están afanados en planes pastorales, están afanados en alimentos en pequeñas comunidades, están afanados en ser parte de un ministerio para el servicio de Dios. Y a veces nos olvidamos de lo fundamental, lo principal que Jesús nos ofrece, su presencia real en el santo sacrificio de la Eucaristía. Pues todo nace de la Eucaristía y todo llega a su cumbre en la Eucaristía. Entonces, ¿por qué le dedicas tantas horas a otras realidades y tan pocos minutos a la Santa Misa? De verdad causa mucho dolor. Tanta gente que viene a la iglesia y ven la Santa Misa como algo accesorio, como algo que tiene que ser, pero en realidad no es lo principal, pero en realidad no es lo que me interesa, pero en realidad yo no vengo a eso. ¿No se han preguntado, hermanos, si nuestra gente no viene a buscar a Jesús en la Santísima Eucaristía? Entonces, ¿qué busca? Dios se nos da de manera total. Por eso decimos que es un regalo, que es un don. El poder estar con Él, el poder servirle a Él y sobre todo desde el primer momento de la jornada. Entonces, ¿por qué envidiar? Entonces, ¿por qué buscar otras realidades que no pueden salvar? Si nosotros estamos aquí, si nosotros estamos disfrutando de la presencia del Señor, sintámonos privilegiados. Y una persona que se siente privilegiada no puede envidiar, no puede buscar otras cosas que van más allá de lo que le ofrece su Señor. El hijo mayor se quejaba del hijo pródigo cuando el privilegiado era el hijo mayor. Nosotros tenemos la oportunidad de gozar de la vida en la casa de nuestro Padre, que es lo que el hijo mayor tenía la gran oportunidad. Gozar de la presencia de su Padre. ¿Te parece poca paga el denario que Dios nos ofrece? ¿Te parece poca paga gozar de la vida del reino? ¿Te parece poca paga gozar de la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros? ¿Te parece poca paga que nosotros podamos ser servidores de Dios en su casa? Este es el verdadero denario que Dios nos ofrece. Es la perla preciosa, el tesoro escondido, el gran regalo que Dios nos ofrece. Pero solo hace falta que nosotros aceptemos la propuesta de Dios. Estar en la casa de Dios, estar en sus atrios por años sin término. A ejemplo de la Virgen María, que en su gloriosa asunción, nosotros contemplamos cómo ella desde el vientre materno fue privilegiada por Dios y desde hora temprana ella estuvo trabajando en la viña del Señor. El denario vale lo mismo para todos, pero es un privilegio gozar de ese denario desde hora temprana de nuestra vida, pues nada se compara con vivir en la casa de nuestro Padre. Nada se compara con estar unidos a nuestro Señor. Nada se compara con el precioso regalo de poder servirle a Él
a ejemplo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María.